Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en estos diálogos sobre comercio e integración en tiempos de pandemia que hacemos todos los días jueves. Hoy con un tema sumamente interesante como el tema del desarrollo económico y en particular el rol de las inversiones en la post-pandemia. En esta serie de diálogos hemos indagado mucho sobre el impacto que ha tenido la pandemia y las respuestas de política a nivel macro, tanto los estímulos financieros que se hicieron, dándole más liquidez a las economías, los estímulos fiscales, que han tenido reacciones disímiles entre los países de la región, lo cual pone cierta nota de cautela sobre cómo van a reaccionar las economías de América Latina y el Caribe, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestras economías en algunos casos tienen altos niveles de endeudamiento, falta de consolidación fiscal e incluso en algunos países es dificultoso el acceso al financiamiento. Ahora bien, la invitación al diálogo de hoy es verlo desde otra perspectiva, ir más a la micro, tener una discusión más relacionada a las nuevas tecnologías, indagando sobre el impacto de los cambios tecnológicos en los medios de producción, la configuración de las cadenas globales de valor y el rol de la IED en estos procesos, teniendo en cuenta obviamente el contexto actual de la pandemia. Entonces, antes de arrancar con el diálogo, déjenme poner algunos elementos de contexto. Por el lado de la organización de la producción a nivel global y del comercio y las inversiones, nosotros lo que veníamos viendo, yo diría que hasta el año 2008, que fue la crisis financiera global, era un proceso en el cual había un crecimiento muy grande de las exportaciones y también de las inversiones, y eso en buena medida se debía a que había una creciente deslocalización internacional de la producción, ¿no? Donde lo que pasaba era que las empresas deslocalizaban en distintos lugares del mundo distintas partes de los procesos productivos, tratando de capitalizar los diferenciales de productividad que habían en esos procesos. Era la época, diría la época dorada de la globalización. Eso se vio interrumpido drásticamente en el año 2008 con la crisis financiera global, y luego de eso, de nuevo, empezamos a ver cierto crecimiento tanto en el comercio como en las inversiones, pero a tasas mucho más moderadas, ¿no? O sea que había un proceso de fatiga, si se quiere, en la globalización. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿qué va a pasar ahora que tenemos otro evento tan fuerte, tal vez mucho más fuerte, diría yo, que lo que tuvimos en la crisis 2008, y si eso definitivamente va a generar o no una reconfiguración en las cadenas globales de valor? Creo que otro de los elementos importantes para la charla que vamos a tener hoy es el tema de los servicios, el fuerte y creciente rol que están teniendo los servicios en la economía. Si uno observa a nivel global, los servicios pasaron a representar, de representar el 54% a representar el 65% del PIB global entre el mediado de los 90 y el año 2018. Y esto tuvo su correlato en términos de empleo. Hoy por hoy, cerca de la mitad del empleo a nivel global se da en el sector de servicios, y tal vez uno de los fenómenos más interesantes para los que trabajamos en comercio internacional es que de forma creciente los servicios se hicieron transables, ¿no? Entonces, no solo el turismo y el transporte los vemos en la balanza comercial, sino que nuevos servicios, como usualmente se denominan servicios basados en conocimiento, tienen una participación cada vez mayor en el comercio internacional, y muchos de estos se dan a través de las mencionadas cadenas globales de valor. Y un tercer elemento tiene que ver con la introducción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, particularmente todo lo que tiene que ver con la automatización y la digitalización de las tareas. Creo que están marcando un cambio muy, muy importante en los procesos tecnoproductivos. Tanto la creciente automatización de tareas en el marco de la sustitución de trabajo humano por robots, ya sean físicos o virtuales, como el proceso de digitalización de actividades han alterado radicalmente, como decía antes, el escenario tecnoproductivo, y también
la forma de ordenar la relación laboral, ¿no? O sea, esta idea de que ahora es cada vez más fuerte el teletrabajo, la gig economy, el microsourcing, etcétera. Y eso es algo que es sumamente relevante para evaluar las políticas que uno debería implementar en términos de impulsar el desarrollo de las economías. Y por último, creo que es importante la introducción destacar la introducción de nuevas tecnologías en los procesos productivos, ¿no? La idea de la inteligencia artificial, el 3D printing, las tecnologías de blockchain, todo esto claramente está generando un impacto muy fuerte y disruptivo en los procesos productivos, que impacta tanto los sectores de bienes como los sectores de servicios. Bien, entonces, en este contexto, que de alguna manera era lo que venía pasando pre-pandemia, llegó la pandemia. Y la idea de hoy es indagar cómo vemos que esto se desarrolló sobre la pandemia, durante la pandemia, y cómo creemos que va a impactar en la post-pandemia. Y no se me ocurre nadie mejor para discutir esos temas que nuestro invitado de hoy, Andrés López. Andrés es doctor en Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, es investigador del CONICET, es el director del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires, instituto con el cual estamos trabajando coordinadamente con el INTAL. Y también es profesor de la UBA y de la Universidad de San Andrés, y creo que, hasta más importante aún, creo que es el formador de buena parte de los economistas que nos dedicamos a estos temas en Argentina, entre los cuales me incluyo. Así que, Andrés, es un honor y te agradecemos muchísimo que te hayas tomado un tiempo para charlar con nosotros hoy. No, Pablo, exagerada la presentación. Gracias por la invitación. Bueno, Andrés, antes de empezar a hablar sobre la cuestión de las cadenas globales de valor y demás, quería empezar un poco por una cuestión sencilla pero controversial, ¿no? Que es el tema de la inversión extranjera directa. O sea, claramente no toda la IED es buena ni toda la IED es mala. Creo que está claro que la inversión extranjera directa tiene un potencial importante y un potencial transformador para las economías de los países, pero eso obviamente no es independiente del ambiente local en el cual se desenvuelven esas inversiones. Y muchas veces las políticas que llevan a cabo los países para tratar la inversión extranjera directa está más sesgada por el dogmatismo que por el impacto práctico. Entonces, lo primero que quería preguntarte era eso, ¿no? Comenzar por lo básico, digamos. ¿Cuál es el rol de la IED en el desarrollo económico de los países desde tu perspectiva? Bueno, tratando de ser breve porque es un tema que, como bien sabes, daría para muy largo. Yo diría que, por supuesto, la IED para un macroeconomista son divisas que entran, ¿no? Digamos, y entonces aparece ahí algo positivo, por lo menos en la entrada inicial, en la balanza de pagos. Para los que nos dedicamos más a temas micro, como vos dijiste, los impactos de la IED tienen que ver con el impacto en productividad, en empleo, en comercio exterior, etcétera. Y ahí hay un montón de estudios. En las últimas décadas se han acumulado pila de trabajo sobre el tema, analizando diversas experiencias, etcétera. Y si uno quisiera resumir eso muy brevemente, diría que los impactos de la IED son variados dependiendo del tipo de inversión que llega, del tipo de actividades que desarrollan las multinacionales y, como vos mencionaste, las condiciones domésticas. En particular, por ejemplo, algunos trabajos muestran que las multinacionales que llegan e instalan, por ejemplo, actividades de investigación y desarrollo, actividades de innovación en los países huéspedes, tienen más posibilidades de generar derrames de productividad positivos sobre las empresas locales. Del mismo modo, algo esperable, países en donde hay suficientes empresas locales con lo que llamamos capacidades de absorción, que tienen que ver con los niveles de capital humano o las capacidades tecnológicas de las empresas locales, esas empresas tienen más posibilidades de vincularse con las multinacionales, por ejemplo, como proveedores, y recibir también derrames positivos de productividad. Esto es aumentar su productividad una vez que entran en contacto
con las multinacionales, o otros estudios que muestran que las multinacionales también pueden capacitar trabajadores que luego van a ser empleados por empresas locales y también estas empresas locales ven aumentada su productividad y hay trabajos para Costa Rica, ¿no? sobre ese tema, para citar ejemplos de la región. Pero a su vez también hay otros trabajos que muestran que las multinacionales, en muchos casos, tienen un efecto negativo sobre la productividad de las empresas que están en el mismo sector. Es decir, vienen y desplazan, ¿no? Le hacen perder mercado a las empresas locales, se achican, reducen escala, pierden productividad. En fin, todo esto, por supuesto, entonces es muy difícil de tener un balance a priori. En cada uno de estos temas, empleo, comercio, productividad, innovación, tenemos muchos resultados más o menos contradictorios según el periodo que se analiza, los países, de vuelta al tipo de inversión. Yo diría que la evidencia más cierta es que la inversión las empresas multinacionales comercian más que las empresas locales, son más productivas, tienden a pagar mejores salarios. Lo que es más controversial es sobre los impactos indirectos, esto es sobre la productividad de las empresas locales, sobre la capacidad exportadora de las empresas locales, sobre la dinámica de la innovación, etcétera. Y esto llama a que las políticas, a mi juicio, creo que se ha aprendido mucho igual en eso, ¿no? En los 90 todo el mundo creó agencias de inversión y parecía que solamente con decir mi país es bonito alcanzaba, ¿no? Digamos, con esa marca país. Luego se empezó a hacer más foco en desagregar los servicios, en también focalizar los intentos de atracción de inversión por sector, etcétera. Y la última ronda de esto tiene que ver con que muchas de estas agencias de inversión se han convertido o trabajan estrechamente con agencias de desarrollo. Esto es, me parece que la mejor manera de maximizar los impactos positivos de la inversión extranjera y minimizar los potencialmente negativos es fortalecer las capacidades domésticas, el capital humano, las capacidades empresarias, el acceso al crédito, la infraestructura, etcétera. De otro modo, la IED no va a ser un reemplazo de lo que te falta localmente, ¿no? Este creo que es un poco el mensaje, y a veces los países se largan a otorgar subsidios o exenciones impositivas masivamente y muchas veces falta costo-beneficio de eso y creo que ahí hay todavía un camino para trasladar el debate más académico al policy, donde a veces parece más fácil, ¿no? Hacer algo crear algún esquema de atracción impositiva ventajoso que ponerse a trabajar en mejorar las condiciones locales. Gracias, Andrés, sí. Interesante e importante el tema de como decías, ¿no? De la complementariedad de las condiciones locales versus la idea que se atrae. Ahora bien, buena parte de esa inversión extranjera directa, como decíamos antes, se mueve a través de estas cadenas globales de valor, ¿no? Que llevan a deslocalizar internacionalmente la producción. Y volviendo al comentario inicial que hacía sobre que veníamos viendo un proceso de fatiga, si querés, del proceso de deslocalización internacional de la producción. Pero la verdad que después del año 2008, si bien es cierto que se daba esa fatiga, no es que vimos una retracción del proceso, ¿no? O sea, que no veíamos que las cadenas empezaron de nuevo a volver a su situación original. Sin embargo, hoy por hoy lo que estamos viendo con la pandemia es que claramente hay ciertas preocupaciones sobre la disrupción que ha tenido las cadenas globales de valor, o sea que hay algunas cadenas que la pandemia ha llevado a que tengan ciertas dificultades de aprovisionamiento. Los temas de seguridad de aprovisionamiento y particularmente en sectores críticos se está haciendo cada vez más, cada vez más patente, tanto en el sector privado como en el diseño de la política pública, pensando en atraer nuevas inversiones a la región. Entonces, ¿cómo estás viendo este tema que está tan en boga hoy, que es si se va a dar o no una reconfiguración de las cadenas globales de valor y vamos a empezar a ver cadenas más cortas, ya sea cadenas más regionales, lo que se denomina el nearshoring, o incluso cadenas locales, ¿no? Que directamente la producción vuelva a hacerse toda dentro de un solo país? Bueno,
Obviamente, como es previsible, no tengo una respuesta para eso que pueda defender como aplicaría lo de Groucho Marx. Estas son mis ideas y si no te gusta tengo otras, ¿no? Porque hace unos meses, al principio de la pandemia, Dani Rodríguez escribió un paper que no era un paper, una nota más breve, ¿no? Que decía que en realidad esta crisis será para que cada uno confirme lo que ya creía antes y que crea y que piense que el mundo va a ir a donde cada uno cree que debería ir. Entonces, en general, obviamente la gente más, si se quiere, antiglobalización, te va a enfatizar el hecho de que este es el fin de la globalización y vamos a volver a vivir con lo nuestro, y los más free traders van a decir que rápidamente vamos a volver al escenario inicial. Yo diría 3 o 4 cosas. Primero, que en general las cadenas son más regionales que globales todavía, ¿no? Salvo en algunos sectores, ¿no? Las cadenas más globales, y esto se muestra, ¿no? Digamos, hay 3 hubs del comercio mundial: América del Norte, Europa y el este de Asia. Entonces, buena parte de lo que llamamos cadenas circula ahí, ¿no? Ahí adentro. Por una serie de razones, por supuesto, la distancia geográfica, la existencia de acuerdos de libre comercio, complementariedades factoriales adentro de esas zonas. Luego, que el destino de las cadenas probablemente también dependa mucho de los sectores. Vos mencionaste, es mucho más probable que haya tensiones para hacer reshoring o nearshoring de alimentos o en farmacéutica, y tal vez menos en textiles. En todo caso, si hay en textiles será por otras razones, pero no necesariamente, no puede ser en insumos estratégicos, ¿no? Digamos, en tercer lugar, que algunas cadenas locales también sufrieron. En Estados Unidos, es decir, no por tener, dependiendo del país, ¿no? Quizás en países chicos esto no es un problema, pero en países grandes, donde se corta la circulación, no es muy distinto depender de China que de Arkansas, ¿no? Digamos, si la gente no se puede mover o los bienes tienen dificultades para moverse. En Argentina estamos viendo que hay problemas para que circulen las mercancías adentro del país también. O sea, digo, tampoco eso necesariamente es la solución a todos los problemas. Quinto, que también depende de qué es lo que busque las empresas. Tal vez algunas empresas van a diversificar las fuentes de aprovisionamiento más que hacer reshoring. Es decir, tal vez van a desconcentrar y tener como backups, redundancia, por las dudas que haya nuevos episodios como este. Agregaría además que esto va a estar también influenciado por algo que ya mencionaste, que es la automatización de tareas, por lo que hagan los países en materia de política comercial. Muchos temían que hubiera una explosión de proteccionismo a partir del COVID. Todavía no se vio generalizadamente eso tan claro como algunos temían, pero bueno, puede ocurrir. Y también creo que va a influir el tema del cambio climático, ¿no? ¿En qué sentido? Que también una presión independiente para cortar cadenas puede ser la idea de que menos transporte, menos emisiones, por ejemplo. Eso puede ser por buenas razones o por malas razones, ¿no? Como sabemos, a veces esas herramientas se pueden usar como herramientas de proteccionismo encubierto, pero digamos que hay como un mix de cosas que van a influir, y yo creo que mucho va a depender, cómo termina esa configuración va a depender de las características de los sectores, de las características previas de las cadenas, del impacto de los procesos de automatización, que también va a diferir según los sectores, del tipo de configuración del orden global al que asistamos a futuro, qué va a pasar con la OMC, qué va a pasar con los acuerdos regionales, etcétera, con el tema de las presiones probables del cambio climático, y también, por supuesto, con las percepciones, con la propia recuperación de la actividad económica, si va a ser más, la crisis va a ser más o menos larga, y cosa que todavía no podemos prever. Pero entonces creo que es bastante difícil pronosticar eso. Pero diría que, en todo caso, hoy, mañana todo esto puede cambiar. El orden global no se derrumbó, ¿no? Digamos, no,
y hay países que siguieron firmando acuerdos aún en medio de todo este contexto. No se paralizaron las negociaciones totalmente. China y la Unión Europea acaban de firmar, me hizo notar nuestro común amigo Ricardo Rossum, un acuerdo sobre indicaciones geográficas hace menos de un mes. Se firmó el DEPA, ¿no?, entre Australia, Nueva Zelanda, Singapur, Chile, sobre comercio electrónico, en fin. Las cosas se siguieron moviendo, evidentemente la globalización se viene desarrollando, como vos bien decís, desde hace varios años, pero esto por ahora no necesariamente sabemos si va a ser un antes o después. Va a depender de muchos factores que hoy todavía es difícil predecir. Perdón, Sí, si nombré como tantas cosas para disimular que no te puedo contestar pero estuvo bonito. la pregunta. Fue la típica respuesta economista, ¿no? Depende. Una vez, siempre Daniel Heyman recuerda, creo que algún presidente estadounidense aparentemente pedía por economistas mancos, ¿no? Porque on one hand, on the other hand, ¿no? Pero digo, no es por autojustificarnos, pero claramente es un tema que depende, ¿no? O sea, son demasiadas variables que están influenciando, que se cruza las cuestiones tecnológicas con las cuestiones de contexto, con la política internacional, o sea... Sí, tal vez, perdón, para aclarar el punto de automatización que los dos mencionamos, si en el extremo mañana toda la fuerza de trabajo humano es reemplazada por robots, se acabó la globalización, en el sentido que te da lo mismo, los robots no los vas a mandar a Vietnam, ¿no? Digamos, te los vas va a haber reshoring, pero, en fin, a su vez hay trabajos que muestran que por ahora la automatización no ha venido de la mano de menos comercio, sino de cambios en la composición del comercio, en fin, no es tan obvio. Bueno, justamente sobre eso quería preguntarte, o sea, porque por un lado, como decíamos, no yendo al extremo, si uno automatiza, que en general los procesos que tienden a automatizarse más son aquellos procesos que son más repetitivos y que en general son, cuando los hacen los humanos, son los menos remunerados. De alguna manera, esos procesos, al hacerlo uno automatizados y en tu propio país, uno perdería como el incentivo primero que hubo para la deslocalización, que son estos diferenciales de costos, ¿no? De costos salariales que se daban. Pero por otro lado, al mismo tiempo hay un montón de estas tecnologías, como cuestiones de inteligencia artificial, de blockchain, etcétera, que te bajan los costos de deslocalizar, ¿no? Es mucho más fácil poder administrar cadenas globales de valor con todo este tipo de tecnologías. Con lo cual ahí tenés como un balance que, de nuevo, es ambiguo, ¿no? Entonces, es difícil saber cómo va a terminar eso. Sí, esto que vos mencionás es como una segunda vuelta de lo que Richard Baldwin en varios papers llamó el second unbundling, ¿no? La segunda desagregación, nunca sé cuál es la palabra en castellano mejor, que tenía que ver con la baja de los costos de comunicación y coordinación a nivel internacional que había traído Internet, etcétera. Las tecnologías que mencionás, blockchain, etcétera, vienen todavía a facilitar aún más o a reducir aún más esos costos de coordinación de actividades a distancia, introduciendo mejores mecanismos de trazabilidad, etcétera, ¿no? Entonces, claramente ahí va a jugar un rol de vuelta. El impacto a priori es ambiguo y va a depender también, una vez más, de cómo le pega esto a los distintos sectores. Entonces, tal vez veamos menos comercio de cierto tipo, menos, por ejemplo, tal vez veamos menos de outsourcing en la cadena textil, que es donde típicamente uno puede decir va a haber reemplazo de mano de obra no calificada que hace tareas rutinarias manuales a robots, pero tal vez emerjan otras formas de comercio o comercio de otro tipo de tareas, y por supuesto esto tiene mucho que ver con lo que mencionaste del comercio de servicios, que se ve mucho menos, o sea, por ejemplo, el problema del cambio climático, si uno dice, bueno, el costo de transporte afecta, acortemos las cadenas para minimizar las emisiones, los servicios en general, los basados en conocimiento no se enteran de esto porque no viajan físicamente, y creo que justamente este tipo de tecnologías
que vos mencionás puede acelerar la tendencia al comercio de servicios aún más, ¿no? En el área financiera y en otras. Andrés, y eso me lleva a pensar si los determinantes de la IED están cambiando, ¿no? O sea, como decía, cuando yo veía, me acuerdo, las encuestas sobre por qué las empresas determinan instalarse en un lugar o en otro, hace 10, 15 años, claramente era una cuestión más de diferenciales de costos, ¿no? O sea, incentivos fiscales, ese tipo de cosas siempre aparecían en el top de la lista. Ahora bien, si los diferenciales de costos de alguna manera se van a ir achicando con estos procesos de automatización, uno debería ver que los determinantes de la IED son otros, ¿no? O sea, empiezan a ser otros si uno quiere atraer IED, ¿no? Cuestiones que decías al principio, con más de contexto, ¿no? De disponibilidad de capital humano, de acceso a un ecosistema emprendedor en el lugar que uno está, cuestiones de financiamiento. ¿Lo ves así? O sea, porque si es de esta manera, el trabajo de las agencias de atracción de inversiones y barra agencias de desarrollo tiene que enfocarse distinto, ¿no? Sí, a ver, sí, por empezar, además, la IED ya venía sufriendo en los últimos 2 o 3 años un proceso de caída a nivel global, y estos años van a ser también aún más de sucesivas caídas, y las agencias de inversión se van a tener la competencia por la IED se va a intensificar, con lo cual las agencias van a tener que refinar su trabajo, ciertamente. Y sí, creo que ahí, si la automatización de tareas le pega más, como como todo el mundo sugiere, a los trabajos rutinarios, manuales o intelectuales, ¿no? Porque también los trabajos cognitivos rutinarios también van a sufrir. Uno debería pensar en que los determinantes de la atracción tienen que ir por otro lado y no en puras diferencias de costos laborales. Y ahí viene todo un trabajo en términos de capital humano, por supuesto, y disponibilidad de capacidades tecnológicas. Y eso llama a lo que yo mencionaba antes, que a veces es muy difícil, por lo menos en nuestros países, ¿no? Que es coordinar las acciones de las agencias con otras áreas del gobierno. Y ahí, por ejemplo, en Costa Rica sabemos que alguna vez se han creado carreras en torno, ¿no?, a esfuerzos de atracción de inversión en ciertas áreas. Pero tengo para mí que en América Latina eso no es tan sencillo. Tampoco se trata, porque alguien puede creer que yo estoy pensando que hay que subordinar el sistema educativo a la atracción de inversiones, pero más en general, ciertamente, el dominio de ciertas tecnologías y de ciertas herramientas digitales va a ser un elemento cada vez más crucial, no solo para traer IED, sino en general para poder insertarse en el nuevo escenario del comercio y la producción global. Y eso, en algún momento, es un desafío que hay que tomar, y que muchos países en Europa y en Asia ya han empezado a trabajar desde hace tiempo. Okay. Estaba viendo, Andrés, que tenemos varias preguntas. Le recuerdo a la gente que nos puede mandar las preguntas ahí en el chat, y después se las vamos pasando a Andrés. Y estoy viendo que varias son sobre este tema de la automatización. Y en ese sentido está siempre presente esta idea de que los robots van a reemplazar a los humanos, ¿no? Entonces que vamos a poder tener, vamos a tener que esa sustitución que se da de empleo más rutinarios que decíamos antes, pero que al menos en el sector de servicios, que por ahí conozco un poco más, cada vez son menos rutinarios lo que se puede automatizar, ¿no? O sea, hoy por hoy los bots que por ejemplo hacen servicios de voz, tienen ciertos algoritmos que uno hasta casi puede tener una conversación en ciertos parámetros con la persona, o sea que está avanzando mucho, pero claramente va a haber cierta sustitución de empleo, va a haber, digamos, es natural, pero también al mismo tiempo se plantea esto de que la automatización también va a tener un efecto de escala, ¿no? O sea, como en la medida en que
mejora la productividad, uno va a poder generar más empleo en otros sectores y una cosa debería de alguna manera compensar a la otra. Obviamente sacar el neto entre una cosa y la otra es saber qué va a ganar, digamos, si el efecto sustitución o el efecto escala. Hoy por hoy es imposible saberlo ex ante, pero claramente hay que transitar ese proceso, ¿no? Desde que la persona es sustituida de alguna manera hasta que puede ir a trabajar a otro sector nuevo que aparezca por el efecto escala. ¿Cómo te parece que los países mejor podrían transitar ese proceso, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la política pública, ¿qué tipo de cosas te parece que los gobiernos deberían enfatizar para poder hacer más smooth ese paso? Es una pregunta difícil porque además temo que la automatización se va a acelerar incluso por el COVID, ¿no? Digamos, porque los robots no se contagian, ¿no? Y ya se está hablando abiertamente, ¿no? En los hoteles, que no haya gente en la recepción. Poco va a faltar para que los hoteles, en vez de personas limpiando las habitaciones, haya máquinas, en fin, en los restaurantes, todo el mundo de servicios, que como vos decís hoy es el principal generador de empleo, y en los países desarrollados aún más que eso, las cifras a nivel global, está en serio riesgo, ¿no? Digamos, porque son empleos fácilmente automatizables y de vuelta, desde un punto de vista de salud pública, es decir, ¿no? de los peligros de que se repitan episodios similares, otro factor más para robotizar. Y como vos decís, el efecto sustitución se da hoy y el efecto escala lo tenés, hopefully, dentro de algunos años, ¿no? Cuando se traducen las bajas de costos en mayor demanda, ¿no? Etcétera. Yo no creo que hay un montón de gente que sabe mucho más que yo, que como sabes no me dedico a esto, sobre temas de políticas del mercado de trabajo, porque esto no se desvincula con las discusiones más generales sobre ingreso universal y otras cuestiones en donde uno se pueda plantear como escenarios más drásticos en donde aún con el efecto a escala no sea suficiente si el proceso avanza, de automatización avanza sostenidamente. Lo que habría que evitar la tentación es de poner trabas a la automatización, porque, no quiero hacer esto que parezca un comentario personal, pero un expresidente argentino alguna vez habló del impuesto al robot. Y esa idea que puede circular me parece malísima, porque otros países no le van a poner un impuesto al robot, y entonces, por proteger a las empresas, a los empleados, nos vamos a quedar sin empresas. ¿Sí? Es decir, las empresas tienen que mantener el juego, tienen que mantenerse competitivas, porque si no, no va a haber ningún trabajo. Entonces, ir en contra de la automatización en los países como los nuestros para proteger los empleos es pan para hoy y hambre para mañana, porque las empresas mismas van a desaparecer. Por supuesto, esto de vuelta entonces, ¿con qué se conecta? Por un lado, generar mecanismos para que los trabajadores tengan el tipo de skills que se supone menos automatizable, ¿no? Porque no solo tiene que ver, aparentemente, según todos los estudios que conocemos, la automatización con el tema de rutinario o no rutinario, que efectivamente lo no rutinario va a llegar probablemente algún día, viene un poco después, pero va a llegar, sino también con trabajos que requieren, por ejemplo, habilidades interpersonales, ¿no? Y otro tipo de cosas en donde los robots van a tardar más ¿no? Digamos, bueno, el día que sean efectivamente indistinguibles de una persona, bueno, no lo veremos nosotros, pero ese tipo de skills soft, como se las suele llamar en la jerga, son cuestiones que en principio también parecería que podrían generar que la fuerza de trabajo se adapte a las nuevas necesidades que las empresas van a tener de demanda laboral, que van a ser distintas que en el pasado. Pero es un trabajo de largo plazo, porque, ¿no? Digamos, es repensar un poco las bases del sistema educativo, y también pensar cómo se puede ayudar eso para la fuerza de trabajo ya existente mediante
otro tipo de esquemas de formación que de algún modo ayuden a la gente a transicionar, pero la experiencia de las políticas laborales de reconversión, hasta donde yo conozco, no muestra que es tan fácil hacer eso, ¿no? Digamos, no, en teoría uno piensa que eso funciona, pero no, creo, las revisiones que he visto muestran que los casos de éxito son bastante menores que los casos de fracaso, de impactos limitados, o programas que tienen un altísimo costo y beneficios relativamente pequeños, ¿no? Sí, yo siempre recuerdo, hace ya varios años, implementamos con el banco un programa para el sector de servicios de Finishing Schools, ¿no? Tratamos de generar programas de capacitación rápido para poder actualizar los skills de la gente para adaptarse a estos cambios. Y siempre me recuerdo que hablando con el rector de una de las universidades más grandes de Uruguay, le decíamos, bueno, ¿y por qué cree que el sistema educativo ajusta tan tarde, ¿no? O sea, porque en la facultad esta que era de tecnología, en el programa de currículum tenían que los chicos aprendían a programar en COBOL, que era un sistema Yo aprendí a programar en COBOL en 1979 en el colegio secundario. Y él me decía, bueno, si saben esto, saben todo, pero la base de esto está, decía él, en que les exigimos a los chicos elegir demasiado temprano a qué se van a dedicar, ¿no? Me pareció súper interesante, porque dice, si uno va, por ejemplo, en Estados Unidos, uno va a la universidad y tiene, se saca una carrera que, si querés, es más soft, con un minor en economics y un major en cualquier otra cosa, y la especialización recién la toma en la última parte de la carrera, ¿no? Acá es como que tenemos un sistema donde uno tiene que elegir a qué se va a dedicar el resto de su vida a los 18, 19 años cuando entra a la facultad. Y después es muy difícil ir moviéndose, ¿no? Sí, aparte nuestras carreras son largas, de grado, usualmente, y los mecanismos para cambiarlas son lentos. En fin, se requiere trabajo. Hay experiencias, sí, por cierto, las finishing schools que empezaron en la India, ¿no? Que vos lo conocés mejor que yo, pero también en Irlanda, por ejemplo, hay varios programas para que la gente cambie de profesión, ¿no? Para la gente ya adulta, ¿no? Que está en el mercado de trabajo. Pero claro, siempre terminamos hablando de los mismos países, es un poco aburrido, ¿no? Digamos, o sea, los casos, buscas una política de IED, vamos a Irlanda, ¿no? Digamos, una política tecnológica, vamos a Corea, no sé, en fin, digamos, no es tan fácil copiar aparentemente esas experiencias. Sí, ahí, mira, Andrés, hay un montón de preguntas de la gente. Voy a tomar algunas, sobre todo respecto al tema de automatización y digitalización. En el tema de automatización, muchos están consultando sobre cuál es el estado del arte en América Latina, ¿no? O sea, estás viendo que... ¿Me seguís? Se cortó un poquito, pero si es el estado de arte en América Latina. Sí, en el sentido de que si notás que las empresas en la región efectivamente se están tomando esto en serio, o sea que hay un proceso de automatizar, de incorporar la automatización dentro de sus procesos productivos, o todavía estamos muy, muy rezagados. Y una segunda pregunta que me parece interesante tiene que ver con el tema de la digitalización y las nuevas tecnologías. Si no ves que eso también puede tener un problema distributivo, ¿no? En el sentido de que que el acceso a Internet es distinto, que las capacidades tecnológicas de la gente es distinta, y si este proceso de recambio no va a incrementar los problemas distributivos dentro de los países. Sí, a ver, con relación a lo primero, yo conozco dos estudios que se hicieron en Argentina y Brasil el año 2018, creo. Uno de ellos lo auspició el INTAL, de hecho, ¿no? Conjunto con la UIA y CIPEC, y otro se hizo en Brasil, en la CNI, ¿no? La Confederación Nacional de Industria allá, sobre Industria 4.0, y en general muestra un panorama bastante desalentador sobre el ritmo de incorporación de nuevas tecnologías en la industria en Argentina y en Brasil, que son los dos, junto con México, los tres principales polos industriales, ¿no? de la región. O sea que eso parece ir a ritmo lento. Yo que soy suficientemente grande, me acuerdo cuando discutíamos de la anterior oleada, que vos recordarás, aunque sos, como fuiste alumno mío, sos más joven, pero seguramente te hice leer algo de esto,
del toyotismo, el just in time, etcétera. América Latina no terminó de incorporar esa ola, ¿no? Digamos, Sí, y ahora ya vino otra. Y eso viene en retraso, ¿no? Estamos haciendo unos estudios sobre agricultura de precisión, por ejemplo, con colegas del IEP. Un tema muy interesante que tiene que ver con lo mismo aplicado al agro, ¿no? Sensores, drones, inteligencia artificial, algoritmos. Y por ahora el porcentaje de adopción también es muy pequeño en Argentina, por ejemplo, de estas nuevas tecnologías. Lo mismo se ve cuando comparás los datos de adopción de tecnologías digitales en las empresas, más allá de que tengan portales web o cosas básicas, en general para cuestiones más sofisticadas hay una brecha importante con la OSD, o sea que venimos previsiblemente despacio porque faltan capacidades en las empresas y también por otras cuestiones de costos de acceso a algunas tecnologías, en fin, una multiplicidad de factores que sería largo discutir. Y con relación al impacto distributivo, sí, eso se ve, se va a ver claramente. Ya, también lo estamos viendo ahora con el teletrabajo. ¿Quién puede teletrabajar? Las personas de mayor nivel educativo, que cobran salarios más elevados, etcétera. Esto mismo ya está teniendo un impacto distributivo hoy, y si el teletrabajo llegó para quedarse, como parece, ¿no? No en la magnitud que estamos hoy, pero sin duda todos sabemos que va a haber más teletrabajo post pandemia que antes de la pandemia. Eso va a acelerar la cuestión del impacto distributivo, y lo mismo vale para la automatización, en la medida en que se pierde el trabajo menos calificado, también a priori vamos a tener un efecto adverso, e incluso las oportunidades en los sectores de servicios, también en la medida que hay un muy desigual acceso a las capacidades educativas en nuestra región, van a ser aprovechadas por las personas que vienen que han tenido mejor, que tienen mayor capital humano, que en general pertenecen a los grupos de altos ingresos, en fin, es algo que justamente hay que trabajar en incorporar, en mejorar el acceso a la educación y a las capacidades en los grupos más vulnerables, y también así hacer un esfuerzo, pues esas personas tienen otro problema en general. Por ejemplo, aunque pudieran teletrabajar, probablemente tienen que compartir un equipo con otros miembros de la familia o un internet de baja calidad, no tienen lugar para trabajar aisladamente, en fin. El desafío de la agenda digital en América Latina ciertamente es enorme. Y también incluso abarca al gobierno, ¿no? En las necesidades de que el gobierno también se digitalice para facilitar el acceso también a la información y a los trámites, etcétera, a toda la ciudadanía, y no a solo a los que tenemos mejores, digamos, activos previos para utilizar los canales digitales que hoy están disponibles. Sí, yo creo que es interesante el mensaje que dijiste ahora y antes con el tema de la robotización, en el sentido de que esto va a pasar, ¿no? O sea, no es una opción tratar de que las empresas no se automaticen, por ejemplo, poniéndole un impuesto o tratando de que no haya teletrabajo, digamos. Es algo que es un proceso que va a pasar sí o sí, y lo importante es en tratar de atacar las bases para que lo que genera esas disparidades o esas posibles distorsiones, esos posibles empeoramientos en el acceso, en la distribución del ingreso y demás, cambien, digamos, pero no es, son como fenómenos que claramente yo creo que estaban antes de la pandemia, y la pandemia, por el contrario, en vez de retrasarlo, lo van a acelerar aún más, ¿no? Sí. Entonces, ahí la pregunta más que nada es, lo preocupante es la cuestión del timing, ¿no? En el sentido de que arrancamos tan de atrás y el proceso se aceleró tanto que vamos a tener un gap entre lo que podamos hacer de ahora en adelante hasta que eso realmente tenga impacto en achicar las brechas, ¿no? Y lamentablemente sí, ¿no? Sí. Porque todos los estudios que conocemos sobre
digitalización en América Latina muestran que estamos bastante lejos de la OSD y de muchos países también asiáticos en desarrollo, y también en skills del capital humano. Pero bueno, cuanto más posterguemos, peor va a ser, Sí, ¿no? peor. Esta es Sí, está la claro. cosa, porque esos procesos no nos van a esperar. Sí, y Andrés, ya estamos como llegando al final y no quería dejar de preguntarte sobre el tema de servicios que comentaste. Y cómo es el impacto de la pandemia en sí, ¿no? Nosotros estamos de alguna manera viendo que en los servicios, y en particular los servicios basados en conocimiento, ¿no? Dejando de lado el turismo y demás, que claramente el impacto está siendo atroz. Uno de alguna manera es como de los pocos sectores donde uno le ve una luz de esperanza, ¿no? En el sentido de que de alguna manera hay nuevos canales. Esta idea de que antes muchos de los servicios basados en conocimiento eran B2B, ¿no? O sea, eran empresas que daban ciertos servicios a otras empresas, ¿no? Típicamente terciarizabas el servicio de finanzas y contabilidad, el servicio de legales, de atención de atención telefónica, etcétera. O sea, era un B2B, y hoy lo que se está dando es que de forma creciente hay más C2C, digamos, el consumidor directamente le contrata al proveedor, ¿no? O sea, las clases de inglés a distancia, o la telemedicina, o sea, como que hay nuevos tipos de canales, y también nuevas modalidades a través de las cuales se canalizan estas cosas, ¿no? O sea, nosotros hicimos hace poco una encuesta en el INTAL para ver a empresas exportadoras de toda América Latina, a ver si estaban utilizando o no plataformas de e-commerce para vender bienes y también servicios, y era increíble cómo el e-commerce cross-border estaba creciendo, ¿no? O sea, que claramente hay como nuevos canales de comercialización que están impulsando el tema de servicios, y por otro lado está todo el tema también de nuevos sectores, ¿no? Nuevos servicios que antes no se hacían de forma internacional, y ahora todo este proceso de la pandemia ha hecho que de manera creciente se empiecen a dar de esa manera, ¿no? Tal vez el tema de la educación sea como uno de los, o la telemedicina sean dos de los más importantes. Y particularmente te quería preguntar por el tema de educación, que vos estás metido en eso. ¿Cómo lo ves, digamos? ¿Volveremos a la situación anterior o directamente nos acostumbraremos a que uno puede tomar un curso por un valor relativamente bajo en cualquier universidad del mundo, y hoy por hoy la competencia por los servicios educativos va a estar en todo el mundo? Bueno, eso sí, a ver, no estoy diciendo que esto que voy a decir yo esté de acuerdo con eso, pero supongamos que la gente considera en que los mejores cursos de economía se dan en el MIT o en Berkeley o Stanford o en Harvard. ¿Por qué alguien me tendría que escuchar a mí, ¿no? Digamos, y no a los profesores de allá, si lo puede hacer desde su casa en forma online, ¿no? Y eso podría ser un negocio significativo para las universidades. O sea, podría haber, ya se está hablando eso en Estados Unidos, de que las universidades pequeñas van a sufrir y probablemente muchas desaparezcan en la medida en que se popularice la educación virtual. Sobre esto, por supuesto, del mismo modo que antes, hay una serie de tendencias o factores que pueden influir sobre el proceso final. Pero no nos olvidemos que acá, al igual que en medicina, estamos hablando de sectores, por un lado, que emiten títulos que se supone que te habilitan o no a ejercer profesiones. Entonces ahí las políticas de los gobiernos pueden decir, sí, muy lindo, vos tomaste el curso de la Universidad de Harvard, pero el título que te lo reconozcan allá en Argentina tenés que cursar en una universidad local. Y también son sectores altamente sindicalizados que, por supuesto, no creo que los médicos, ¿no? Y profesores no solo de Argentina o Brasil o Chile, también los franceses, los italianos y los iraníes van a decir, no, momento, ¿no? O sea, son dos profesiones que
que tienen por un lado la cuestión de educación y salud, por un lado está la cuestión de títulos habilitantes y por otro lado el tema de las regulaciones para el ejercicio de la profesión. Dicho esto, probablemente para áreas menos reguladas en educación haya, claramente, por ejemplo, si vamos a tomar un curso de Java, por decir algo, y sí, ¿no? Probablemente ahí veamos alguna tendencia a un mayor comercio internacional y no tanto en que te vas a recibir de médico cursando 5 años online, ¿no? Pero para formaciones más cortas, etcétera, sin duda puede haber un crowd out de proveedores locales a proveedores internacionales que te ven paquetes, aparte probablemente crecientemente customizados, pues ya sabemos cuando ganás escala, empezás también podés adaptar, ¿no?, los paquetes a los grupos de clientes, etcétera. O sea que algo de eso creo que puede pasar, pero no me parece que eso vaya a ocurrir a nivel internacional en el campo, por ejemplo, de educación universitaria. Sí puede ocurrir a nivel, como digo, nacional, y no solo en Estados Unidos, tal vez también en nuestros países haya algún tipo de reconfiguración si las universidades con más prestigio o más grandes empiezan a popularizar cursos online y se empieza a hacer, no sé, todos hemos grabado, yo he grabado todas mis clases online, podría, todavía me estoy preguntando qué voy a hacer el año que viene, si puedo volver virtual, las quemo esas clases, porque es un costo hundido, ¿no? Digamos, eso los economistas lo tenemos claro, si invertimos en eso, o readapto, ¿no? Digamos, voy a hacer otra cosa al curso, no, si ya lo pueden ver en el video, debería ir a hacer otra cosa al curso, o sea que tal vez es una oportunidad para repensar también la manera que uno enseña, además de las cuestiones del comercio internacional. Buenísimo, muy súper interesante. Andrés, para no sacarte más tiempo, tengo una última pregunta que una persona desde Colombia que me parece súper interesante, y es, preguntan, dice, vos que miraste los procesos de desarrollo de los países de América Latina durante muchos años, ¿cuáles eran los 2 o 3 factores principales que te hacían perder el sueño antes de la pandemia? Y si después de la pandemia siguen siendo los mismos, ¿no? O sea, ¿cuáles son los temas que crees que son claves ex ante y que si se mantienen ex post pandemia o cambiaste un poco la percepción? Bueno, yo soy un profesional del pesimismo, así que, digamos, me cuesta pensar, perdón, que si cambié, fue porque me volví más optimista. A ver, creo que tenemos un problema bien conocido en donde América Latina, a ver, por decirlo de una manera brutal, tenés el modelo de América del Sur más basado en exportación de recursos naturales que se integra a las cadenas de valor hacia adelante, proveyendo materias primas e insumos intermedios que son procesados en el exterior y reexportados, y América Central y México que están más en el tipo ensamblaje semi-maquila o maquila, ¿no? Bajos costos laborales, etcétera. La dinámica tecnológica y los encadenamientos locales de este último modelo son bajos, como conocemos, y en los casos de América del Sur no hemos logrado ni avanzar mucho hacia adelante, que era nuestro viejo sueño, ¿no? Decir, bueno, procesemos las materias primas, ni tampoco algo más moderno, que es construir clústeres de proveedores de servicios y bienes en torno a los productores a la producción primaria, como ha hecho, por ejemplo, Australia con la minería, Noruega con el petróleo, etc. O sea, ahí tenemos una agenda de diversificación productiva y exportadora importante, y somos un continente que, salvo México, en parte de América Central, que se integra un poco con el hub de América del Norte, no tiene poca complementariedad interna, ¿no? Digamos, el nivel de comercio interregional, por ejemplo, de América del Sur es bajísimo, y eso contrasta con las dinámicas exitosas de desarrollo de Asia, Europa, donde, como somos el comercio interregional, es muy fuerte. O sea que ahí hay factores que tienen que ver con la geografía, con la baja complementariedad de dotaciones factoriales, etcétera, cosas que sería largo enumerar. Lo que me temo del COVID es esto, hablamos un poco, Pablo, antes de que entráramos, ¿no?, a la charla.
todo el mundo habla del reshoring o el nearshoring, ¿no? Entonces uno podría decir, ¿cuál es nuestra oportunidad? Supongamos que hay un nearshoring, ¿no? Es decir, que las empresas empiezan a desconfiar de proveedores que están a larga distancia de sus casas matrices o de sus centros, ¿no? Digamos, de producción y tratan de volver a tener las cosas más cerca. El problema es que América Latina está cerca de Estados Unidos, por ejemplo, pero carece de un montón de otros activos que sí tienen los países, muchos países asiáticos o países de Europa del Este que giran en torno, ¿no?, a los hubs de cada una de esas regiones. Entonces, creo que son los mismos, es el mismo problema de antes, ahora con una nueva oportunidad que podemos perder, que es la de atraer parte de un posible movimiento de nearshoring y hacer así como se habla, ¿no?, de la Asian Factory, hacer una Latin American Factory, ¿no? Eso, y por supuesto, acá hay, por ejemplo, vos mirás los datos de inversiones en IED en proyectos tecnológicos, ¿no? En proyectos que tienen que ver con I+D, diseño, etcétera. América Latina está fuera de ese juego desde hace tiempo y supone que ahí es donde se genera el mayor valor agregado en las cadenas, según nos enseñó la Smiley Card, ¿no?, de Xi. Y a su vez, otra cosa que me preocupa, que viene de antes y que ahora no sé cuánto, no veo que estemos mejorando mucho, es que somos un continente fragmentado en términos de acuerdos de comercio y con muy poco cooperación intrarregional activa, e incluso adentro de los acuerdos de libre de comercio existentes tenemos muy pocos avances concretos en las últimas 2 décadas, por ejemplo, el caso del Mercosur, ¿no? Es decir, cuando todo el mundo habla de los mega acuerdos regionales, ¿no? El RCEP, el acuerdo transpacífico, etcétera, y América Latina, en todo caso, se inserta algunos de estos con socios del exterior, pero no logramos tener un acuerdo de libre comercio en América del Sur. Es increíble, ¿no? Digamos, por ejemplo, para citar algo obvio. ¿Por qué está pasando eso? Bueno, no, los economistas no bastamos, ¿no? Necesitamos los politólogos, la gente de relaciones internacionales, pero creo que hay una agenda que el COVID refuerza, de la necesidad de más cooperación intrarregional y mayor énfasis en crear activos que vayan más allá de los recursos naturales o de los costos laborales baratos. Ahora, todo eso es una agenda de largo plazo y los políticos, acá creo que en todo el mundo, pero acá sabemos que sí, no tienen tanto incentivo en invertir en cosas que van a dar resultados a largo plazo. En fin, pero bueno, siempre estamos a tiempo de cambiar. El otro día, me puse hace 2 meses a leer intensamente sobre Vietnam. Y cuando hace 20, 30 años nos hablaban de Vietnam, ¿en qué pensábamos? En un país todavía devastado por la guerra, con un nivel de pobreza altísimo. Bueno, hoy tiene un nivel de PIB per cápita mayor al de varios países latinoamericanos y fue uno de los países de los 10 países que más creció en el mundo en los últimos 20 años. Confiemos en que todos tenemos una segunda oportunidad. Bueno, gracias, Andrés. Claramente el desafío no es sencillo, es complejo. Yo no diría que tiendo a ser un profesional del optimismo para contrarrestar el tuyo, pero tiendo a verlo, como dijiste vos, como una oportunidad de poder generar el capital político básico para poder avanzar, ¿no? Lo que está pasando. O sea, yo creo que el hecho de tener la oportunidad que se da con la reconfiguración posible de las cadenas de valor y a su vez el impacto tremendo que va a tener la pandemia en nuestras economías, debería poder generar el capital político, digamos, para poder ponernos de acuerdo en avanzar en una agenda, ¿no? O en todo caso, viendo el contrafactual, si no lo hacemos ante esto, no se me ocurre cuándo, ¿no? Dado que el impacto que va a tener esto va a ser fuertísimo.
Sin duda, sin duda. Este es un tren que no deberíamos dejar pasar porque muchas veces no, hay mucha gente que sugiere que las grandes crisis es cuando se hacen los cambios institucionales, ¿no? Que sientan las bases de nuevos procesos de desarrollo. Bueno, otra crisis, si no lo hacemos ahora, como vos decís, no sé cuál será la siguiente oportunidad. Bueno, Andrés, mil gracias, ¿eh? Muchas gracias por el tiempo. Gracias por la invitación. Espero, y me disculpo por no poder estar en un papel más tipo Diego Torres, color esperanza, pero bueno, la próxima vez tenemos que hacer uno así, pero hablar más de música, que para los que no saben, Andrés es un gran conocedor de la música. Sobre eso puedo tener una visión más optimista. Bueno, Andrés, mil gracias, le agradecemos muchísimo a todos los que se quedaron hasta ahora y nos vemos el jueves próximo para seguir hablando sobre estos temas de comercio e integración. Gracias a todos. Chao, Andrés, gracias. Chao, gracias.